El día de hoy vamos a ver uno de los temas más importantes tanto de fisiología como farmacología, los receptores acoplados a proteínas G, también llamados GPCR por sus siglas en inglés. Estas van a ser una de las familias de receptores más importantes y debido a que se encuentran en la membrana celular, generalmente las hormonas, los neurotransmisores, mediadores inflamatorios o fármacos van a unirse a ellas y van a producir respuestas dentro de la célula. En ellos hay una cantidad enorme de medicamentos y de fármacos y de un buen de neurotransmisores, hormonas y sustancias. Se considera que hasta el 50% de todos los fármacos que existen van a interactuar o van a hacer su mecanismo de acción mediante un receptor acoplado a proteína G. Y debido a que estos receptores atraviesan 7 veces la membrana, se les va a conocer como receptores de 7 dominios transmembrana, donde en la parte externa vamos a tener una zona en donde se puede unir el receptor, vamos a tener que atraviesa 7 veces la membrana, en esta imagen solamente lo hace 6 porque es con IA, pero bueno, deberían de ser 7 veces, y vamos a tener que en la parte interna vamos a tener una proteína G. Y esta proteína G se llama así porque va a utilizar nucleótidos de guanina, es decir, GDP o GTP, para hacer sus diferentes acciones. En reposo, la proteína G se va a unir a GDP, a guanosindifosfato. Pero cuando se activa, esto provoca un cambio del GDP por GTP, activando obviamente a la proteína G. Y a partir de este momento se desencadena toda la cascada intracelular que va a amplificar la señal y va a producir un efecto biológico. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Aunque hay más de 50 proteínas G, realmente la S, la I y la Q van a ser las que principalmente vamos a ver en la farmacología. Vamos a iniciar con la vía GS. Recuerden la S de estimulante, ¿vale? Es estimuladora. Vean, una vez que se une el ligando, por ejemplo, aquí tenemos la adrenalina, esto va a provocar una activación de la proteína G, específicamente la proteína G va a tener 3 subunidades, alfa, beta y gamma, pero realmente para el mecanismo intracelular y la señalización nos vamos a enfocar sobre todo en la vía alfa, ya que las subunidades beta y gamma suelen tener otras funciones. Específicamente en la vía GS, una vez que se activa la alfa S, esto va a activar a una enzima que se llama adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa, una vez que esté activa, va a tomar el ATP, nuestra famosísima molécula energética, y la va a convertir en AMP cíclico. Este AMP cíclico va a ser un segundo mensajero. ¿Qué quiere decir eso? Que va a llevar un mensaje más aparte del que ya llegó con el ligando. Por eso al ligando se le conoce como primer mensajero. El ligando puede ser una hormona, un neurotransmisor, un fármaco. Y este, que es el segundo que se crea, va a ser el segundo mensajero. El MP cíclico va a activar la proteína quinasa A, que todas las quinasas recuerden que se encargan de la fosforilación de proteínas, es decir, de pegarle un grupo fosfato, un gran grupo fosfato como el ATP que tiene 3, le va a pegar un grupo fosfato a diferentes proteínas y esto va a provocar que haya una fosforilación de las proteínas diana, es decir, las proteínas objetivo. Y esto va a tener muchísimos efectores celulares. Tenemos muchos receptores dentro del cuerpo que son acoplados a una proteína GS. Por ejemplo, los receptores beta-1 adrenérgicos que van a producir aumento de la frecuencia cardíaca. Los receptores beta-2 adrenérgicos que producen broncodilatación. Y también tenemos los D1 de dopamina, los de glucagón, los H2 de histamina y muchos, muchos más. Las proteínas G están llenas en todo el cuerpo produciendo muchísimas funciones. Ahora vamos a la proteína GI. Recuérdenla como I de inhibición, inhibitoria. Y esta prácticamente va a ser lo contrario del mecanismo que tenía la GS. La GS estimulaba la adenilato ciclasa, lo que va a hacer la GI va a ser inhibir a la adenilato ciclasa. Como la inhibe, se disminuye la producción de MP cíclico, se inhibe la proteína sinasa A o PKA y esto provoca
pues que no haya fosforilación de proteínas. Aparte, se ha visto que es capaz de abrir los canales de potasio. Y recuerden que como el potasio está extremadamente concentrado a nivel intracelular, cuando tú le abres los canales, el potasio empieza a salir de la célula. El potasio tiene una carga positiva. Cuando pierdes tantas cargas positivas, la célula se hiperpolariza, por lo cual se inhibe. Por eso se llama GI de inhibidora. Un ejemplo clínico muy importante que podríamos pensar es el receptor alfa-2 adrenérgico. Este receptor se encuentra en terminales presinápticas, es decir, antes de la sinapsis, y cuando se activa disminuye la liberación de noradrenalina. Hay fármacos como la clonidina que van a activar a este receptor alfa-2 reduciendo la actividad simpática. Por eso nos pueden servir para disminuir la presión arterial, la sedación, analgesia, etc. Otro ejemplo muy importante de los GI, pues los opioides, específicamente con el receptor mu, kappa y delta. Estos tres van a estar acoplados a GI, por eso cuando la morfina, el fentanilo, oxicodona lo damos a un paciente, se activan estos receptores mu, disminuyen el AMP cíclico, provocan la salida de potasio, por lo cual se hiperpolarizan a las neuronas y al estar hiperpolarizadas no pueden liberar neurotransmisores, no pueden tener sinapsis y por eso son tan buenos para disminuir la transmisión del dolor y provocar analgesia. Por eso los opioides son de los mejores analgésicos que existen. Pero esto también explica sus efectos adversos, porque como inhiben diferentes áreas, incluso del sistema nervioso central, pueden provocar sedación, como inhiben al puente y al bulbo raquídeo, también pueden provocar depresión respiratoria y por eso hay tantas muertes por sobredosis de opioides. También tenemos el receptor M2, un receptor de acetilcolina que se encuentra en el corazón y cuando se activa al ser una GI, pues inhibe al sistema de conducción eléctrico y esto provoca que haya una disminución de la frecuencia cardíaca. Así es como el sistema nervioso parasimpático disminuye la actividad del nodo sinusal. La acetilcolina se une a un receptor M2, el cual es inhibitorio, está pegado a una GI y esto va a provocar disminución de la frecuencia cardíaca. Por último, tenemos a la vía GQ. Esta también se le conoce como la vía de los fosfolípidos y va a actuar sobre la fosfolipasa C. Esta enzima va a actuar sobre un fosfolípido que se encuentra pegado en la membrana, que le vamos a llamar PIP2, y lo corta. Lo divide en 2 segundos mensajeros. Tenemos al inositol trifosfato y al diacilglicerol, es decir, la fosfolipasa rompe al PIP2, provocando que aparezcan estas dos moléculas de segundos mensajeros. El inositol trifosfato se va a unir con receptores en el retículo endoplásmico, específicamente el liso, y va a provocar una gran liberación de calcio de este retículo endoplásmico. Recordemos que una de las funciones del retículo endoplásmico es almacenar calcio. Mientras que el diacilglicerol se va a unir a la proteína sinasa C, prácticamente la pueden pensar como una prima hermana de la proteína sinasa A, nada más que esta es la C, y también se va a encargar de la fosforilación de proteínas diana. Hace exactamente lo mismo, fosforila proteínas. Mientras que la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico va a producir la contracción. Por eso en muchas ocasiones la contracción de músculo liso va a depender de proteínas alfa Q. Podemos tener dentro del cuerpo receptores acoplados a GQ como el alfa-1, que son adrenérgicos, es decir, la adrenalina se une con ellos, el M1 y el M3, que son muscarínicos, la acetilcolina se une con ellos, el H1 de la histamina, el B1 de la vasopresina y la oxitocina, diferentes tipos de el AT1 de la angiotensina, diferentes tipos de receptores van a estar unidos a esta GQ. Por ejemplo, pensemos en un caso clínico común. Tenemos el receptor alfa-1 adrenérgico. Este receptor se encuentra en el músculo liso vascular, es decir, el músculo liso de los vasos sanguíneos. Y cuando se libera adrenalina en el cuerpo, se une a este receptor alfa-1 adrenérgico, provoca todos estos mecanismos, provoca subida de calcio a nivel intracelular, contrae, provocando vasoconstricción. Esto va a elevar la resistencia vascular periférica y la presión arterial. Así es como el sistema nervioso simpático, cuando corremos, estamos
luchando o huyendo, manteniendo una relación sexual, nos eleva la resistencia vascular periférica y la presión arterial. Por eso tenemos fármacos como los bloqueadores alfa 1, es decir, antagonistas como la prazosina, doxazosina o incluso la tamsulosina, que van a bloquear a este alfa 1 produciendo una relajación, debido a que no puede haber un aumento de calcio, no puede haber contracción y entonces se relaja el músculo liso. En el caso de la prazosina, fue un fármaco muy utilizado para el manejo de la presión arterial. Actualmente ya no está indicado dentro de las primeras líneas, pero es importante conocer su mecanismo de acción. Mientras que la tamsulosina es capaz de relajar el músculo liso prostático, mejorando muchísimo los síntomas urinarios en hiperplasia prostática benigna. También podemos pensar en el receptor M3 muscarínico, es decir, el de acetilcolinas. Este está presente en las glándulas y el músculo liso. Cuando la acetilcolina se libera, provoca aumento del calcio intracelular y como este receptor está en los bronquios, produce broncoconstricción. Como también está en el intestino, produce contracción intestinal. Y entonces esto va a permitir que la comida se mueva, que avance, etc. Por eso hay algunos fármacos que se conocen como antimuscarínicos que pueden bloquear estos efectos en algunas personas. Con base a esto, tenemos prácticamente los tres principales receptores que están en el cuerpo. Aunque cabe aclarar, sobre todo para la farmacología, un punto muy importante es que estos receptores no siempre van a responder igual. Por ejemplo, si tú lo estimulas de forma continua todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, como con un consumidor de opioides que se esté metiendo todo el tiempo morfina, la célula puede disminuir su respuesta mediante un proceso llamado desensibilización. Por eso en muchas ocasiones el receptor ya no funciona, incluso se ha visto que se puede producir hiperalgesia por opioides, es decir, ese receptor teóricamente debería disminuir el dolor, pero como lo estás active y active y active y active y active, el cuerpo en un mecanismo de retroalimentación negativa aumenta muchísimo la sensación de dolor porque estás quitándosela al estar bloqueando constantemente este receptor y eso explica el efecto adverso de que algunos opioides en consumidores crónicos, en vez de quitar el dolor, producen dolor. A esta disminución de la respuesta se le conoce como desensibilización y pues tiene una gran importancia clínica porque explica una cosa fundamental de la farmacología que es la tolerancia, es decir, que la persona se vuelve tolerante al fármaco. Y con esto prácticamente tenemos la mayoría de las cuestiones de los receptores G. Si les gustó el video, para mí es muy importante que le pongan me gusta, eso me ayuda mucho en el algoritmo. Aquí les dejo mis redes sociales, les dejo también mi página de Insta, en donde regalo flashcards farmacológicas, anuncio cursos y algunas cuestiones de esta índole. Y nos vemos en el siguiente video.